Un cordial saludo, mi nombre es Eduardo Ruiz Cuevas, imparto el taller de creación literaria en el Faro Azcapotzalco, Xochicali. A continuación, vamos a presentar un conjunto de reflexiones realizadas por los miembros que conforman este taller. El punto de encuentro es la lectura de La Peste, novela escrita por Albert Camus. La vigencia e importancia de esta novela no solamente radica en las semejanzas y similitudes que tiene aquella ciudad francesa con nuestro mundo actual, sino en la invitación que se hace a recuperar la esperanza en el ser humano. Decía Albert Camus que el ser humano tiene más elementos de admiración que de desprecio, y es quizá esta reflexión un punto de partida que nos puede ayudar a mejorar nuestra circunstancia. Buen día. En la clase de literatura impartida por el profesor Eduardo Ruiz, nos invitó a leer y a realizar una reflexión sobre el libro La Peste, del escritor francés Albert Camus. Escrita en forma de crónica, publicada en 1947, ambientada en Orán, descrita como una ciudad absurda filosóficamente. La Peste narra los estragos de una epidemia que causa centenares de muertes a diario. La propagación imparable de la enfermedad empujará a las autoridades a imponer un severo aislamiento. Todo comienza un 16 de abril. Las coincidencias con la fecha son sorprendentes con la presente pandemia. Encontré metáforas comparando la situación de los habitantes de la ciudad de Orán y nuestra situación de cuarentena por COVID-19. En especial, el cambio en la dinámica del amor por la cuarentena. Las epidemias matan el cuerpo y el alma. El coronavirus nos está recordando la importancia del contacto físico. El ser humano necesita tocar a sus semejantes, sentir su cercanía. Los hombres no se pueden pasar sin los hombres, escribe Camus. He aprendido a no dar las cosas por sentado. Las peores epidemias no son biológicas, sino morales. En la situación de crisis sale a la luz lo peor de la sociedad: insolidaridad, egoísmo, inmadurez, irracionalidad, pero también emerge lo mejor de cada uno. Siempre hay justos que se sacrifican para cuidar a los demás. Camus nos cede la palabra, invitándonos al recogimiento en el que solo desconoce lo que es la verdadera libertad. Nosotros esperamos volver y encontrar el sentido a nuestra nueva normalidad. Me despido de corazón a corazón, Lili Mandujano. Creo que en la novela de La Peste, Camus aborda ciertos valores a través de sus personajes, como el optimismo, la creencia, la ayuda, la solidaridad, la justicia, valores que debiéramos tener siempre los seres humanos, no nada más en momentos de desastre o de pandemia como la que estamos viviendo hoy día, sino siempre para formar mejores sociedades y así formar un mundo mejor. Leer a Camus en tiempos de pandemia, particularmente La Peste, para muchos sería una autoflagelación. Por supuesto, no se duda que fuera eso, pero ya viéndolo de una forma mucho más objetiva y de una forma literaria, estaríamos utilizando la misma novela para una especie de catarsis, una especie de liberación que nos ayude a sobrellevar estos tiempos en los cuales la ansiedad, el estrés y la incertidumbre que nos invade día a día sea mucho más pasable. El análisis no se dejó esperar en ninguno de los que lo leímos, siempre buscando similitudes, coincidencias con nuestras propias realidades, con nuestras propias vivencias, con nuestras propias visiones, desde nuestros propios hogares. Leer a Camus, La Peste, la pandemia que vivimos, es una experiencia que recordaré durante mucho tiempo, definitivamente, porque nos hemos dado el tiempo de vivir dos historias, una literaria y otra real. La Peste de Camus por un lado y la pandemia, la nuestra, la que vivimos hoy, por el otro. Así la realidad y la literatura en cierta forma se conjuntan, o más bien se conjugan. La Peste de Camus y el COVID-19
Algo que puedo relacionar con esa nueva pandemia y uno de los personajes de la historia es aquel personaje que cuando recién empezaba el brote de la peste intentó suicidarse, mas sin embargo fue un suicidio fallido. Y a partir de ahí tuvo un cambio diferente en su personalidad. Pasó de ser una persona amargada, triste, a una persona feliz que disfrutaba el día. El ser humano tiende a cruzar esa línea delgada entre la vida y la muerte, la tristeza y la felicidad. En estos tiempos nos damos cuenta que a través de la muerte vemos lo felices que éramos. No hay que esperar a que muera un familiar, un ser querido, en esa pandemia o con alguna otra enfermedad. Creo que debemos de vivir el día como si fuera el último y olvidar todas esas cosas materiales y banales de las cuales es algo superficial y que no nos hace feliz. Hola, soy Martín Díaz, soy alumno del taller de creación literaria del Faro Azcapotzalco y el día de hoy quiero platicarles acerca del libro de La peste de Albert Camus, el cual nos lleva por un relato que a la luz de la pandemia se antoja casi profético. En las primeras partes honestamente lo encontré algo exasperante, y no porque no entendiera que la incapacidad del gobierno y la ignorancia de la gente los llevara a tomar malas decisiones y no las entendiera yo, sino porque me encontraba yo en una situación en la que casi quería yo estar en Ogan, en un lugar donde los gobiernos no están más preocupados por su reputación internacional que por prepararse para la crisis y provocar la muerte de millones, o donde la gente tiene la idea de que la ignorancia es motivo de orgullo y los lleva a arriesgarse y arriesgar a sus hermanos en una falta de empatía que encuentro prácticamente criminal. El verla en la realidad, que en la realidad le damos a las personas la opción a veces de morir de hambre o de morir de COVID. Y esta situación me causó conflicto al principio del libro, pero también tengo que decir que Camus de forma hermosa nos pone frente a una realidad que muchas veces, aunque la estamos viviendo, la sentimos muy ajena. Nos pone a llorar las lágrimas de la gente que pierde el amor de golpe, nos lleva a la desesperación de la gente que ve cada día más lejos la reunión de los seres queridos, nos pone en el cuarto del hospital a sentir el dolor de la gente que pierde a sus niños y nos hace pelear a través de este camino de dolor y de sufrimiento contra nuestros demonios para darnos pequeños momentos de liberación, pero que por ese esfuerzo se vuelven mucho más bellos y mucho más valiosos, porque también nos hace sentir el propósito de quien lucha contra un enemigo invisible por el bien de toda la humanidad. Por eso agradezco El espejo que en 1947 nos deja Albert Camus, porque nos deja lecciones aún para esta pandemia, porque no importa ni tu política ni tu credo, cuando hay sufrimiento humano y todos los demás deciden irse, hay que ser el que se queda. Y porque de haber sabido que mis amigos y mi familia los iba a extrañar tanto tiempo, los habría abrazado más fuerte la última vez que los vi. Recomiendo este libro para todos en esta época. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, este es uno de mis poemas favoritos, pertenecen a la colección de El exilio de la tempestad poética. Es un poema que elaboré y que se denomina La peste. El universo se estremece, se desmorona. El planeta se acobarda, se aflige. Su respiración enflaquece, se merma. Los mares vomitan calamidades. El enemigo camuflajea todo en la brisa. La desdicha enmascarada peregrina por el astro. La peste yace dormida bajo el almohadón. Burló senderos, muros y paredes susurrantes. Se posó junto a ella, halagando sus gruesos labios. Los tapabocas amamantan su espejismo, huele a mentira. Sus párpados se revuelcan con el viajero prohibido. Titiritean sus alas de pánico y miedo, porque el sol las ha tejido.